Hola teleamigos, nuevamente con ustedes en su programa Trotamundos del Evangelio. Y es que el Señor nos va presentando personas que han hecho unos recorridos de evangelización maravillosos y hoy tenemos la fortuna de contar con dos sacerdotes de la congregación Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, nacida en España en época de la Guerra Civil Española, y que están visitándonos y compartiendo con nosotros experiencias. Son ellos, el padre Enrique Martín y el padre Hugo Máximo, miembros de la congregación. Enrique de nacionalidad española y Hugo argentino. Bienvenidos padres a este programa. Gracias. Comencemos compartiendo algo. ¿Cómo nació la congregación? Pues la congregación nació de una experiencia personal de conversión del padre Vallet, que siendo estudiante universitario pues vivió una crisis de sentido y gracias a un amigo fue invitado a hacer unos ejercicios espirituales, a practicar los ejercicios espirituales de San Ignacio, y los hizo allí, en ese mismo lugar donde 500 años antes San Ignacio de Loyola había gestado, ¿no?, esa obra que después terminaría cristalizando en la Compañía de Jesús. Y tras esa conversión, el padre Vallet decide entrar en la compañía, hacerse jesuita, y su trabajo va a ser organizar la obra de ejercicios en Cataluña, ¿no?, con unos resultados, estadísticamente hablando, pues milagrosos, ¿no? Cantidad de gente, muchos de ellos venían de la industria textil de Barcelona, que después de hacer la experiencia de los ejercicios espirituales cambiaban su forma de vida. Tal es así que el padre Vallet, muchos años después, tiene la inspiración de fundar una congregación, es decir, un cuerpo apostólico, para sostener espiritualmente a esa obra de laicos, la obra de ejercicios parroquiales. Entonces la espiritualidad es ignaciana. Exacto. ¿Qué? ¿Manresa es el sitio? En Manresa es el lugar donde efectivamente San Ignacio vive esa experiencia y donde el padre Vallet practica por primera vez en serio, diríamos, esos ejercicios espirituales. Yo te voy a pedir perdón. Nunca he hecho los retiros ignacianos, pero ya que ustedes están por acá, a lo mejor llega el día en que empiece a acercarme precisamente hacia eso. Claro. Cuéntenos, padre Hugo, ¿cómo conoció la comunidad estando usted en Argentina? Bien, realmente esto fue una llamada de Dios, porque yo fui madurando mi vocación, la cual estaba claro que yo quería ser religioso, sacerdote, es decir, quería vivir en comunidad, vivir con otros sacerdotes, otros hermanos y trabajar en comunidad, eso lo tenía claro, pero yo pensaba ser salesiano. Me gustaba siempre el trabajo con los jóvenes, entonces yo digo siempre que a los salesianos lo elegí yo, pero bueno, no se dio y Dios me eligió esta congregación. Yo fui a hacer unos ejercicios espirituales. Yo vivía en una ciudad llamada Santa Fe en Argentina y esta ciudad donde los cooperadores tienen una casa de ejercicios espirituales se encuentra a 150 kilómetros. Entonces me invitaron con otros jóvenes a ir y durante 5 días hice los ejercicios de San Ignacio en silencio. Y para mí fue la gran conversión. Yo ya estaba comprometido en parroquia, pero fue realmente un antes y un después. Me dieron una cosmovisión cristiana que impactó tan fuertemente mi vida que yo salí transformado, afectiva, intelectual, espiritualmente, y entonces vi la eficacia y bueno, ahí comenzó todo un proceso que me llevó a después integrar, formar parte de esta congregación. Por lo tanto, viene de haber vivido justamente esta experiencia fuertemente y ver en mí, en primer lugar, los frutos. Estamos hablando como de la etapa de los 18 años. Yo tenía 21 años. Ya. ¿Y Enrique? En mi caso tenía 19 años a punto de cumplir 20, cuando fui admitido a entrar en la congregación. ¿Y viviste también una experiencia así anterior? Sí, yo en casa de mis padres siempre habíamos visto el efecto
que los ejercicios espirituales habían causado, sobre todo en mi padre, ¿no? Que los había practicado en el año 75, en 1975, por primera vez. Y desde entonces yo recuerdo a mi madre decir, hay que ver cómo cambió tu padre desde entonces, ¿no? No porque mi padre fuera mala persona o fuera mal cristiano, de hecho, bueno, pues era un cristiano comprometido, pero desde entonces realmente hubo un cambio cualitativo. Y yo fui creciendo y, como diríamos, engendrado en la fe desde esa experiencia, ¿no?, de renovación que eran los ejercicios. Recuerdo que en casa recibíamos una revista, se llamaba Avanzar, y ahí aparecían los testimonios de los ejercitantes que contaban en primera persona lo que había significado y representado esa experiencia de encuentro con Cristo. Y yo recuerdo con 11, 12, 13 años leer esas experiencias y me quedaba tan impresionado como cuando escuchaba la experiencia de un misionero en el Japón, ¿no? Y ya cuando tuve pues 17, 18 años se empezó a barruntar en mí esa inquietud y decir, ¿y por qué no unirme a esta obra de evangelización? Ustedes son de una franja del Posconcilio Vaticano II. Claro. A ustedes les correspondió, bueno, a mí también, la renovación y el cambio. ¿Cómo se vivió en Argentina o en España este cambio de la Iglesia? Bueno, en Argentina se vivió, diría, con entusiasmo por un lado, con exageraciones por otro, pero en general hubo una buena acogida. Depende de los lugares, lugares más, otros lugares menos, pero en general sí, positivamente, y sobre todo existieron obispos que fueron marcando esa renovación, ese cambio, y que a mí realmente me entusiasmaron. Uno de esos obispos estaba justamente en la ciudad donde yo vivía, que cuando yo lo conocí, yo realmente dije, la verdad que sería lindo ser obispo, porque tan comprometido, un hombre tan cercano, era realmente cuando predicaba enardecía, tan entusiasmado que, bueno, me tocó, es decir, vivir para mí positivamente ese cambio, aunque, bueno, había otros que quizás exageraron, bueno, no fue una experiencia positiva, pero en general yo los que me acompañaron más de cerca, los que vi más de cerca, bueno, aprendí de ellos a querer todo lo que la Iglesia quería, ¿no? Y en España se juntó con el franquismo. Exacto. El final del Concilio Vaticano II, año 1968, si no recuerdo mal, coincidió con la última etapa del franquismo. La transición española empieza en el año 75 y yo creo que la renovación del concilio tardó en llegar precisamente por ese proceso de transición democrática que tuvo su complejidad en España, ¿no? Y que aún, aunque parezca increíble, 40 años después sigue habiendo trazos, ¿no?, de aquella época, ¿no? Yo creo que el Concilio Vaticano II se empezó, diríamos, a vislumbrar sobre todo en la vida de las parroquias, donde la parroquialidad cobraba un auge, una centralidad que no había tenido hasta ese momento, ¿no? Donde la vida muchas veces espiritual había quedado como un poco fagocitada, ¿no?, por esa relación Iglesia-Estado, ¿no?, que muchas veces había sofocado, ¿no?, la inquietud de muchos cristianos de poder vivir su fe pues, de otra forma, ¿no? Yo creo que fue a partir de los años 79, 80 como la parroquia empezó a cobrar una centralidad cada vez mayor a través también de la Acción Católica, ¿no? Es un éxodo por la parroquia y otras comunidades que se iban abriendo paso, ¿no? Es muy hermoso comprender todo esto porque en última es la historia en vivo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ciertamente los hombres de fe dejan huella en la historia. Francisco de Paula Vallet,
es el fundador, sacerdote jesuita de comienzos del siglo pasado, quien, entendiendo la necesidad del pueblo de Dios, deseoso de encuentro con Dios, pues funda la congregación. ¿Por qué uno de ustedes no me hace una semblanza del padre Paco? Muy bien. El padre Paco fue un apasionado, vivió la vida con pasión. Primero se dio a la vida artística en el teatro, también a la vida universitaria, a la vida política, y se iba decepcionando, iba encontrando que se imaginaba que en esos ambientes encontraría grandes valores, y bueno, en esa época se ve que no se daba y se iba como decepcionando. Se decepcionó también en un noviazgo, entonces cayó en una pérdida de sentido de la vida. Y él se enteró que se hacían los ejercicios espirituales, lo vivían especialmente los sacerdotes, pero que había algunos laicos que lo vivían también. No era muy común en ese tiempo que practicasen los laicos los ejercicios espirituales. Entonces, a través de un amigo sacerdote, pudo conectarse con los jesuitas y le propusieron vivir 8 días de ejercicios, que fueron para él la gran conversión. En los primeros días de ejercicio, realmente él, tenemos sus manifestaciones en su diario espiritual, de otras maneras, porque él también habló sobre su vida. Realmente había tocado fondo, estaba vacío, y ahí se encontró con Dios y encontró su vocación y encontró que toda esa pasión que le daba a Dios tenía que ponerlo hacia la extensión del reino. El reino de Cristo fue su gran pasión, Cristo y el reino, es decir, se apasionó por Cristo que le había transformado la vida, y entonces quiso ponerse a cooperar, a colaborar con este rey en la extensión del reino. Y se dio así con pasión, por eso creo que murió relativamente joven, siendo un gran predicador, un gran convocador. Él vio sobre todo que los varones no se acercaban a la iglesia, a las cosas de Dios, estando en la política, en la economía, en la parte militar, en todos los ambientes, estaban ausentes en las cosas de Dios. Entonces él hizo un esfuerzo especial para convocar, entonces tiene un gran poder de convocación, de hombres de distintas clases sociales, diría patronos, obreros, pobres, ricos, y convocaba a retiros de 5 días, que él llamaba tanda de unión, porque ahí iban todos, médicos, campesinos, y uno de los frutos era que se lograba una reconciliación, muchas veces entre el patrón y el obrero. Estamos en una época donde había grandes disturbios en las cuestiones sociales. Entonces, un hombre apasionado, su predicación era apasionada. Él comenzó en Barcelona predicaciones radiales, daba retiro por radio, cuando realmente eran pocos los que tenían radio, entonces se reunían en los bares a escuchar la predicación y se ponían de rodillas los hombres, lograba, por gracia de Dios, ¿no?, y por ese carisma que Dios le daba, que los hombres, comiencen a buscar a Cristo, y con eso la reconstrucción de la familia o familias cristianas, iba cambiando la sociedad. Y en poco tiempo miles de hombres fueron haciendo esta experiencia y se iba propagando. Esto da origen entonces a que se funde una comunidad para esto. Exacto. Muchos años después, el padre Bayet entiende que es necesario fundar, entiende interiormente, ¿no? Él recibe una inspiración el 3 de mayo de 1928, donde siente esa llamada del Señor a fundar una congregación religiosa que ayuda a extender la obra de ejercicios por todo el mundo, ¿no? Y así es como el padre Bayet, con algunos laicos que le habían acompañado hasta ese momento y otros sacerdotes que se van uniendo poco a poco, él va lanzando este proyecto que va a terminar por cristalizar en la congregación religiosa, hoy de derecho pontificio,
Primero masculina y después y femenina. después femenina. Unos años después, Mire, efectivamente. son los carismas que Dios va suscitando. Sí, sí, Y entonces la acción apostólica la continúan ya en dos frentes, claro. dos comunidades, dos brazos. Sí, 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 sí. Dos congregaciones que se llaman Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey y Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey. Se va formando una familia donde se van integrando otros, por ejemplo, sacerdotes diocesanos, que quieren vivir nuestra espiritualidad y nuestra misión, y entonces viviendo en su parroquia, de alguna manera promueven nuestro carisma, y nosotros colaboramos también de una manera más especial con sus parroquias y laicos, pero no formamos una obra propia. Eso es una característica. Nuestra obra son las parroquias, las diócesis, con un núcleo, por supuesto, para poder animar esto. Pero no buscamos sacar la gente de la parroquia, no, al revés, es revitalizarla. Por eso que en nuestros países, por ejemplo en Argentina, Uruguay, que es donde trabajo yo, las parroquias, distintas provincias, distintas ciudades, pueblos, nos llaman porque confían de que nosotros no vamos a quitarles, digamos, personas, sino a revitalizarlos para que la parroquia quede revitalizada, para que se extienda el reino, ¿no? Es como dice un libro por ahí, pescar en el pozo ajeno. No. Es eso, que a veces... Es sembrar en el pozo ajeno. Justamente, Exacto. justamente. Tal es así que, por ejemplo, nosotros una de las tareas es tener retiros vocacionales o experiencias vocacionales, y nos envían jóvenes de distintas diócesis, y después de esos jóvenes uno descubre su vocación al clero diocesano, otro a otras congregaciones, algunos descubren para nosotros, pero trabajando para la iglesia. Nuestro fundador quería que nuestra obra sea la iglesia, y tenía algo que había tomado de San Juan Bautista, que la iglesia crezca y que nosotros disminuyamos. La iglesia. Por eso tú nos preguntabas si estaba en proceso de canonización nuestro fundador, y él no quería, no, que nosotros lo más escondido posible, la iglesia era su Es una espiritualidad que hay en varios fundadores, Claro. de experiencias religiosas y de congregaciones, Claro, porque no están buscando un interés personal, claro. sino el bien de toda la iglesia, la santificación de todos los fieles y por ende pues de cada uno, ¿no? De cada uno. Sí, 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 sí. Bien, entonces ustedes conocieron la obra y se enrutaron. Sí, sí, directamente. ¿Cuánto llevas tú? Yo llevo como sacerdote 28 años y como religioso 32 años. ¿Y tú, Enrique? En mi caso, yo como religioso llevo 24 años y como sacerdote 16 años. Vea. ¿Y se conocieron dónde? ¿Dónde nos conocimos? Sí, ¿Nosotros? sí. Bueno, yo conocí al padre Hugo hacia el año 89, si no recuerdo mal, 88, 89. Yo todavía era un adolescente y recuerdo que los cooperadores ya en ese momento trabajaban con jóvenes, y recuerdo haber participado pues en algún encuentro juvenil dentro del contexto de las familias, ¿no? Cuando había alguna fiesta familiar, pues siempre había un espacio especial para los jóvenes, y yo recuerdo que ahí le conocí, me lo presentaron, para un joven español, el conocer un sacerdote que venía de tan lejos, del fin del mundo, de Argentina, ¿no? Que sabrá de fútbol también. Por supuesto, entonces era Maradona, no Messi, ¿no? Pues siempre llamaba muchísimo la atención, y bueno, y después la providencia quiso que el padre Hugo también animase uno de los grupos juveniles que entonces tenían los cooperadores, y que viviéramos juntos algunas experiencias apostólicas, sobre todo durante el verano, y bueno, pues así nos fuimos conociendo y vinculando. Por tanto, yo puedo decir que el padre Hugo es un referente vocacional en mi vida muy importante. Claro. Decimos aquí, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Exacto. Hacemos otra pausa. Padre Enrique y Padre Hugo, ¿qué los trajo a Colombia?
Yo creo que quien nos ha traído es el Señor. ¿Y qué nos ha traído? Pues esa intuición que detrás del encuentro con personas hay algo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel institucional, congregacional. Yo estuve trabajando durante una década en pastoral universitaria en Madrid y ahí conocí a un sacerdote colombiano muy querido en estas tierras, el padre Camilo Augusto Sánchez, de la Asociación Misioneros de la Juventud, con quien nos hicimos muy amigos, y él ya hace 6, 7 años me habló por primera vez de esta idea. Acariciamos juntos la idea de poder venir a Colombia, ¿no?, para evangelizar en Colombia. He tardado 6 años o 7 años en tomarle la palabra, pero aquí estamos. ¿Y tú, Hugo? Bueno, yo fui invitado por el padre Enrique y otros sacerdotes que fueron compartiendo con el padre Camilo, con otro padre también de la asociación, y justamente tuvimos en el mes de noviembre un capítulo general de la congregación y se presentó este proyecto. Entonces el capítulo decidió que las comunidades de Uruguay, Argentina y España pudiesen hacer esta exploración. Y bueno, yo me ofrecí, la verdad que me entusiasmó enseguida, sentí mucha paz, mucho gozo, y me ofrecí en venir, no porque seré el único que vendré, también está pensado que vengan otros sacerdotes, pero bueno, fuimos como elegidos los dos, por la providencia y a través de nuestros superiores, para poder venir a conocer y dar a conocer también lo que hacemos y lo que realmente estamos haciendo en estos días. Y en eso de lo que hacemos, veo que tiene unos boletines. Sí, sí, sí. Nuestra tarea es muy específica, pero a la vez muy amplia en profundidad, podríamos decir. Nosotros buscamos trabajar sobre todo con jóvenes y adultos, y nuestra vocación es llevar a estos jóvenes y a estos adultos lo más directamente, lo más rápidamente posible al encuentro con Dios. Por eso nosotros no tenemos colegios u hospitales, que es una obra donde también se va dando a Dios, pero de una manera como más mediata. Nosotros es ser ministros de la palabra, predicar la palabra de Dios para buscar la conversión, la evangelización, la santificación del joven, del hombre, y uno de los medios principales que tenemos son los ejercicios espirituales de San Ignacio en toda la variedad. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, en el mes de enero damos los 30 días de ejercicios, 30 días de retiro, que es la experiencia mayor, pero después, cada mes, en nuestra casa o en parroquias o en otras casas de retiro, vamos dando retiros de 1 día, de 2 días, de 3 días, de 5, de 8, damos semanas de espiritualidad, es decir, buscamos que el hombre llegue al encuentro con Cristo, y después ayudamos también a su perseverancia con cursos bíblicos de espiritualidad, de liturgia, y después prestamos servicios también arquidiocesanos o diocesanos de discernimiento vocacional. La Conferencia Episcopal Argentina nos ha dado la tarea de organizar cursos para formar directores espirituales, sacerdotes, directores espirituales que acompañen a otros sacerdotes. Entonces, bueno, es una tarea que nos ha confiado y hemos hecho ya varios años. Entonces prestamos servicio a la iglesia. Yo, por ejemplo, soy director espiritual también en el seminario arquidiocesano. Prestamos servicios a los hispanos. En este momento hay un grupo de sacerdote cooperador que está en Estados Unidos durante toda la Cuaresma. Entonces, ese buscar la conversión, la santificación del hombre, y a través de todos estos medios que van variando. En España se acentúan otros aspectos. Bueno, también nosotros trabajamos en la familia, con las familias en dificultad, hacemos publicaciones de revistas, de libros, sobre discernimiento, sobre catequesis, sobre liturgia, cursos para darle a los laicos con medios audiovisivos para que ellos también puedan presentarlos en su parroquia y se dé un efecto multiplicador. Bueno, así en síntesis, pero quizás tu padre puede agregar más. Sí, y en este agregar incorporas dónde se encuentran
una página web. Hoy es el medio de comunicación. Exacto, hay una página web donde tenemos reunidas todas las actividades que la congregación propone en los diferentes lugares donde nos encontramos. Es www.cpcr, C de casa, P de parroquia, C de casa, R de rey.org. En esa página aparecen todas las casas y los ministerios apostólicos que ellas ofrecen. En España, además de dar estos retiros, cursos de ejercicios y también ese apoyo a algunos seminarios que nos piden ejercicios también para los seminaristas, acompañamiento, dirección espiritual, hemos trabajado en los últimos años desde la pastoral familiar. Tenemos un centro de orientación familiar llamado Sagrada Familia de Cristo Rey, donde atendemos a familias en necesidad de ser ayudadas, de ser escuchadas, ¿no? Familias que pueden venir con problemas de comunicación, con trastornos psicológicos, con hijos en situaciones de trastorno educativo. La familia en Europa está pasando por un proceso de desintegración y con un componente ideológico muy fuerte, es decir, se quiere ir contra la familia. Entonces, desde la Iglesia Católica se está respondiendo a esa situación de emergencia a través de los COF, Centro de Orientación Familiar, donde no solamente tiene un planteamiento negativo, en el sentido de curar la herida, de sanar, sino también de proponer en positivo, ¿no?, la belleza de la familia, lo bien que es estar juntos, la tarea tan apasionante que es la educación de un hijo, ¿no?, educar para la libertad, no para el miedo, no para la discordia, sino para la confianza y la comunión. Eso es algo apasionante y eso lo estamos haciendo con la ayuda de laicos, con la ayuda de sacerdotes y en comunión con la Iglesia a través de los centros de orientación familiar, que en Rosario están iniciando también otro que está todavía en una fase embrionaria, pero que dará mucho fruto, estoy seguro. Bien, amigos, el tiempo en televisión es más acelerado que en cualquier otra parte. Sí, es verdad. No nos queda sino agradecer su presencia, augurar mucho éxito en una siembra que se dé y que Cristo siga reinando entre nosotros. Muchas gracias, Mil gracias. Padre. Gracias a usted. Gracias por invitarnos.